El mito de Sísifo. El hombre absurdo. Mi campo, dice Goethe, es el tiempo. He aquí la palabra absurda. ¿Qué es en efecto el hombre absurdo? El que, sin negarlo, no hace nada por lo eterno. No es que le sea extraña la nostalgia, sino que prefiere a ella su valor y su razonamiento. El primero le enseña a vivir sin apelación y a contentarse con lo que tiene. El segundo le enseña sus límites. Seguro de su libertad a plazo, de su rebelión sin porvenir y de su conciencia perecedera, prosigue su aventura en el tiempo de su vida. En él está su campo, en él está su acción, que sustrae a todo juicio excepto el suyo. Una vida más grande no puede significar para él otra vida. Eso sería deshonesto. Tampoco me refiero aquí a esa eternidad irrisoria que se llama posteridad. Madame Roland se remitía a ella. Esta imprudencia ha recibido su lección. La posteridad cita de buena gana esa frase, pero se le olvida de juzgarla. Madame Roland es indiferente para la posteridad. No se puede disertar sobre la moral. He visto a personas obrar mal con mucha moral y compruebo todos los días que la honradez no necesita reglas. El hombre absurdo no puede admitir sino una moral, la que no se separa de Dios, la que se dicta. Pero vive justamente fuera de ese Dios, en cuanto a las otras, e incluyo también al inmoralismo. El hombre absurdo no ve en ellas sino justificaciones, y no tiene nada que justificar. Parto aquí del principio de su inocencia. Esta inocencia es temible. Todo está permitido, exclama Iván Karamazov. También esto parece absurdo, pero con la condición de no entenderlo en el sentido vulgar. No sé si se ha advertido bien. No se trata de un grito de liberación y de alegría, sino de una comprobación amarga. La certidumbre de un Dios que diera su sentido a la vida supera mucho en atractivo al poder impune de hacer el mal. La elección no sería difícil, pero no hay elección y entonces comienza la amargura. Lo absurdo no libera, ata, no autoriza todos los actos. Todo está permitido, no significa que nada está prohibido. Lo absurdo da solamente su equivalencia a las consecuencias de estos actos. No recomienda el crimen, eso sería pueril, pero restituye al remordimiento su inutilidad. Del mismo modo, si todas las experiencias son indiferentes, la del deber es tan legítima como cualquier otra. Se puede ser virtuoso por capricho. Todas las morales se fundan en la idea de que un acto tiene consecuencias que lo justifican o lo borran. Un espíritu empapado de absurdo juzga solamente que esas consecuencias deben ser consideradas con serenidad. Está dispuesto a pagar. Dicho de otro modo, si bien para él puede haber responsables, no hay culpables. Todo lo demás consentirán utilizar la experiencia pasada para fundamentar sus actos futuros. El tiempo hará vivir al tiempo y la vida servirá a la vida. En este campo a la vez limitado y atestado de posibilidades, todo le parece imprevisible en sí mismo y fuera de su lucidez. ¿Qué regla podría deducirse, por lo tanto, de este orden irrazonable? La única verdad que puede parecerle instructiva no es formal, se anima y se desarrolla en los hombres. No son, por consiguiente, reglas éticas las que el espíritu absurdo puede buscar al final de su razonamiento, sino ilustraciones y el soplo de las vidas humanas. Las imágenes que damos a continuación son de esa clase. Siguen el razonamiento absurdo, dándole su actitud y su calor. Necesito desarrollar la idea
de que un ejemplo no es forzosamente un ejemplo que hay que seguir, menos todavía si es posible en el mundo absurdo, y que estas ilustraciones no son, por lo tanto, modelos? Además de que es necesaria la vocación, resulta ridículo, salvadas las distancias, deducir de Rousseau que hay que caminar a cuatro patas y de Nietzsche que conviene maltratar a la propia madre. Hay que ser absurdo, escribe un autor moderno, no hay que ser iluso. Las actitudes de que se va a tratar no pueden adquirir todo su sentido si no se tienen en cuenta sus contrarias. Un supernumerario de correos es igual a un conquistador si la conciencia les es común. Todas las experiencias son indiferentes a este respecto. Pueden servir o perjudicar al hombre. Le sirven si es consciente, si no lo es, ello no tiene importancia. Las derrotas de un hombre no juzgan a sus circunstancias, sino a él mismo. Elijo únicamente a hombres que solo aspiran a agotarse, o que tengo conciencia por ellos de que se agotan. La cosa no pasa de ahí. Por el momento, no quiero hablar sino de un mundo en el que los pensamientos, lo mismo que las vidas, carecen de porvenir. Todo lo que hace trabajar y agitarse al hombre utiliza la esperanza. El único pensamiento que no es mentiroso es, por lo tanto, un pensamiento estéril. En el mundo absurdo, el valor de una noción o de una vida se mide por su infecundidad. El donjuanismo. Si bastase con amar, las cosas serían demasiado sencillas. Cuanto más se ama, tanto más se consolida lo absurdo. No es por falta de amor por lo que don Juan va de mujer en mujer. Es ridículo presentarlo como un iluminado en busca del amor total. Pero tiene que repetir ese don y ese ahondamiento porque ama a todas con el mismo ardor y cada vez con todo su ser. De ahí que cada una espere darle lo que nadie le ha dado nunca. Ellas se engañan profundamente cada vez y solo consiguen hacerle sentir la necesidad de esa repetición. Por fin, exclama una de ellas, te he dado el amor. ¿Sorprenderá que don Juan se ría de ella? ¿Por fin? Dice. No, sino una vez más. ¿Por qué habría de ser necesario amar raras veces para amar mucho? ¿Don Juan es triste? No es verosímil. Apenas apelaré a la crónica. Esa risa, la insolencia victoriosa, esos saltos y la afición a lo teatral son claros y alegres. Todo ser sano tiende a multiplicarse. Así le sucede a don Juan. Pero además, los tristes tienen dos motivos para estar. Ignoran o esperan. Don Juan sabe y no espera. Hace pensar en esos artistas que conocen sus límites, no los pasan nunca, y en ese intervalo precario en el que se instala su espíritu, poseen la facilidad maravillosa de los maestros. Eso es sin duda el genio, la inteligencia que conoce sus fronteras. Hasta la frontera de la muerte física, don Juan ignora la tristeza. Desde el momento que sabe, su risa estalla y hace que se perdone todo. Era triste en la época en que esperaba. Ahora vuelve a encontrar en la boca de esa mujer el gusto amargo y reconfortante de la ciencia única. ¿Amargo? Es apenas esa imperfección necesaria que hace sensible la dicha. Es un gran error tratar de ver en don Juan a un hombre que se alimenta con el eclesiastés, pues nada para él es vanidad sino la esperanza en otra vida. Lo prueba, puesto que se la juega contra el cielo mismo. No le pertenece el pesar por el deseo perdido en el goce, es el lugar común de la impotencia. Eso está bien, bien en el Fausto, quien cree en el Dios lo bastante como para venderse al diablo. Para don Juan, la cosa es más sencilla. El burlador de Tirso de Molina responde siempre a las amenazas del infierno. Tan largo que me lo fían. Lo que viene después de la muerte es fútil. ¿Y qué larga serie de días para saber estar vivo?
Fausto reclama los bienes de este mundo. El desdichado solo tenía que tender la mano. Ya era vender su alma, no saber gozar de ella. Por el contrario, don Juan busca la saciedad. Si abandona a una mujer bella, no es en modo alguno porque ya no la desee. Una mujer bella es siempre deseable. Pero es que desea otra, y eso no es lo mismo. Esta vida le colma y nada es peor que perderla. Este loco es un gran sabio, pero los hombres que viven de la esperanza se avienen mal a este universo, en el que la bondad cede el lugar de la generosidad, la ternura al silencio viril, la comunión al valor solitario. Y todos dicen, era un débil, un idealista o un santo. Hay que rebajar la grandeza que ofende. Causa bastante indignación, o esa risa cómplice que degrada lo que admira, los discursos de don Juan y esa misma frase que sirve para todas las mujeres. Pero para quien busca la cantidad de los goces solo encuentra la eficacia. ¿Para qué complicar las contraseñas que han dado ya sus pruebas? Nadie, ni la mujer ni el hombre, las escucha, sino más bien la voz que las pronuncia. Son una regla, la convención y la cortesía. Se dicen después de lo cual queda por hacer lo más importante. Don Juan se prepara ya para ello. ¿Por qué se ha de plantear un problema de moral? No es como el Mañara de Milós, que se condena por el deseo de ser un santo. El infierno es para él algo que se desafía. No tiene sino una respuesta para la cólera divina, y es el honor humano. Tengo honor, dice al comendador, y cumplo mi promesa porque soy un caballero. Pero sería un error igualmente grande considerarlo un inmoralista. Ese respecto, como todo el mundo, tiene la moral de su simpatía o su antipatía. No se comprende bien a don Juan, sino refiriéndose siempre a lo que simboliza vulgarmente, el seductor corriente y el mujeriego. Es un seductor ordinario, con la diferencia de que es consciente y por ello absurdo. Un seductor que se hace lúcido no cambiará por ello. Seducir es su estado. Solo en las novelas se cambia de estado o se vuelve uno mejor. Pero se puede decir que a la vez nada cambia y todo se transforma. Lo que don Juan pone en práctica es una ética de la cantidad, al contrario del santo, que tiende a la calidad. No creer en el sentido profundo de las cosas es lo propio del hombre absurdo. Recorre, estruja y quema esos rostros ardientes o maravillados. El tiempo marcha con él. El hombre absurdo es el que no se separa del tiempo. Don Juan no piensa en coleccionar mujeres. Agota su número y con ellas sus probabilidades de vida. Coleccionar es ser capaz de vivir del pasado propio. Pero él rechaza la añoranza. Es otra forma de la esperanza. Sabe contemplar los retratos. Es, por lo tanto, egoísta. A su manera, sin duda. Pero también a este respecto hay que entenderse. Existen los que han nacido para vivir y los que han nacido para amar. Por lo menos don Juan lo diría de buena gana. Pedro podría elegir mediante una abreviación, pues el amor del que se habla aquí está adornado con las ilusiones de lo eterno. Todos los especialistas de la pasión nos lo dicen. No hay amor eterno si no es contrariado. No hay pasión sin lucha. Semejante amor no termina sino en la última contradicción que es la muerte. Hay que ser Werther o nada. Hay también en esto muchas maneras de suicidarse, una de las cuales es el don total y el olvido de la propia persona. Don Juan, tanto como cualquier otro, sabe que eso puede ser conmovedor, pero es uno de los pocos enterados de que lo importante no es eso. Sabe también que aquellos a quienes un gran amor aparta de toda vida personal se enriquecen, quizá, pero empobrecen seguramente a los elegidos por su amor. Una madre, una mujer apasionada, tiene necesariamente el corazón seco, pues está apartado del mundo. Un solo sentimiento, un solo ser, un solo rostro, pero todo está devorado. Es otro amor el que conmueve a don Juan, y este es liberador. Trae consigo todos los rostros del mundo, y su estremecimiento se debe a que se sabe perecedero. Don Juan ha elegido no ser nada. Para él se trata de ver claro.
No llamamos amor a lo que nos liga a ciertos seres, sino por referencia a una manera de ver colectiva y de la que son responsables los libros y las leyendas. Pero yo no conozco del amor sino la mezcla de deseo, ternura e inteligencia que me une a tal ser. Este compuesto no es el mismo para el otro. No tengo derecho a dar el mismo nombre a todas estas experiencias. Ello dispensa de realizarlas con los mismos gestos. El hombre absurdo multiplica también a este respecto lo que no puede unificar. Así descubre una nueva manera de ser que le libera por lo menos tanto como libera a quienes se le acercan. No hay más amor generoso que el que sabe al mismo tiempo pasajero y singular. Todas las muertes y todos esos renacimientos constituyen para don Juan la gavilla de su vida. Es la manera que tiene de dar y de hacer vivir. Dejo que se juzgue si se puede hablar de egoísmo. Pero ahora, en todos los que quieren absolutamente que don Juan sea castigado, no solo en la otra vida, sino también en esta. Pienso en todos estos cuentos, estas leyendas y estas risas sobre don Juan envejecido. Pero don Juan está ya preparado para ello. Para un hombre consciente no constituyen una sorpresa la vejez y lo que ella presagia. Precisamente, no es consciente sino en la medida en que no se oculta el horror. Había en Atenas un templo consagrado a la vejez. Llevaban a él a los niños. En cuanto a don Juan, cuanto más se ríe de él, tanto más se acusa su figura. Rechaza con ello la que le presentaron los románticos. Nadie quiere reírse de ese don Juan torturado y lastimado. Se le compadece. ¿Le redimirá el cielo? Pero no se trata de eso. En el universo que entrevé don Juan está comprendido también el ridículo. Él consideraría normal que se le castigase. Es la regla del juego y su generosidad consiste justamente en que ha aceptado toda regla del juego. Pero sabe que tiene razón y que no puede tratarse de castigo. Un destino no es una sanación. Ese es su crimen, y se comprende que los hombres de lo eterno deseen que se le castigue. Ha adquirido una ciencia sin ilusiones, que niega todo lo que ellos profesan. Amar y poseer, conquistar y agotar es su manera de conocer. Tiene sentido en esa palabra favorita de la Santa Eucaristía que llama conocer al acto sexual. Es el peor enemigo de ellos en la medida en que los ignora. Un cronista informa que el verdadero burlador murió asesinado por franciscanos que quisieron poner fin a los excesos y las impiedades de don Juan, a quien su nacimiento aseguraba la impunidad. Declararon luego que el cielo lo había fulminado. Nadie ha demostrado ese extraño fin, ni nadie ha demostrado lo contrario. Pero, sin preguntarme si eso es verosímil, puedo decir que es lógico. Solo quiero referirme aquí a la palabra nacimiento y a jugar con las palabras. Su vida era la que aseguraba su inocencia, y solo la muerte le dio una culpabilidad ahora legendaria. ¿Qué otra cosa significa ese comendador de piedra, esa fría estatua que se anima para castigar a la sangre y al coraje que se ha atrevido a pensar? Todos los poderes de la razón eterna del orden, de la moral universal, toda la grandeza extraña de un Dios accesible a la cólera se resumen en él. Esa piedra gigantesca y sin alma simboliza solamente las potencias que don Juan ha negado para siempre. Pero en eso termina la misión del comendador. El rayo y el trueno pueden mover al cielo ficticio del que bajaron. La verdadera tragedia se representa al margen de ellos. No, don Juan no muere bajo una mano de piedra. Creo que de buena gana en la bravata legendaria, en esa risa insensata del hombre sano que desafía a un Dios que no existe. Pero creo, sobre todo, que esa noche en que don Juan esperaba en casa de doña Ana, no se presentó el comendador, y el impío debió sentir, pasada la medianoche, la terrible amargura de quienes han tenido razón. Acepto más de buena gana todavía el relato de su vida que, para terminar, le hace sepultarse en un convento. No es que el aspecto edificante de la historia puede ser considerado verosímil. ¿Qué refugio podría pedir a Dios?
pero eso simboliza más bien la terminación lógica de una vida completamente empapada de absurdo, el feroz desenlace de una existencia vuelta hacia goce sin mañana. El goce termina aquí, en ascetismo. Hay que comprender que pueden ser como los dos rostros de una misma carencia. ¿Qué imagen más espantosa se puede desear que la de un hombre a quien traiciona su cuerpo y que, por no haber muerto a tiempo, consuma la comedia esperando el fin cara a cara con ese Dios al que no adora, sirviéndole como ha servido a la vida, arrodillado ante el vacío, con los brazos tendidos hacia el cielo sin elocuencia, y que, según él sabe, tampoco tiene profundidad? Veo a un don Juan en una celda de esos monasterios españoles perdidos en una colina. Y si mira algo, no es a los fantasmas de los amores huidos, sino quizá, por una aspillera ardiente, a alguna llanura silenciosa de España, tierra magnífica y sin alma en la que se le reconoce. Sí, hay que detenerse en esa imagen melancólica y resplandeciente. El fin último, esperado pero nunca deseado, es despreciable.